Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro encuentro académico Open Science en camino hacia la excelencia clínica. Hoy traemos los estándares para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas adultas con sospecha o diagnóstico de depresión. Es un placer contar con la participación de todos ustedes, profesionales comprometidos con la mejora de la atención en salud mental. Nuestro objetivo hoy es fortalecer nuestras prácticas clínicas apoyándonos en la evidencia y compartiendo experiencias para avanzar hacia una excelencia que tenga como centro el bienestar de los pacientes. Es un honor darle paso a nuestros conferencistas, expertos de renombre en el ámbito de la salud mental y la excelencia clínica. Damos la bienvenida a la doctora Nancy Yomayusa, vicepresidenta global de Excelencia en Salud y directora global del Instituto Global de Excelencia Keralty. Adelante, doctora, el auditorio es todo suyo. ¿Sabías que en este preciso momento en el mundo 1 de cada 10 personas están lidiando con cualquier problema o trastorno que afecte a su salud mental? Tal vez muy cerca de ti, un compañero de trabajo, tu esposa, tu hija o inclusive tú. De ellos, 3 de cada 10 enfrentan una lucha silenciosa contra la depresión, una enfermedad que afecta profundamente nuestro proyecto y nuestra calidad de vida. Pero tal vez lo más complejo es que cada hora en el mundo 40 personas toman una determinación, acabar con su vida. Efectivamente, el suicidio es una realidad, pero una realidad oculta que se convierte en la tercera causa de muerte en las poblaciones más jóvenes, nuestro futuro, nuestra esperanza para la sociedad. Pero más que datos, son hechos que demuestran historias que terminaron antes de tiempo, sueños que nunca se cumplieron, familias y comunidades y amigos devastados. 80% de las personas en el mundo no se diagnostican tardíamente y tal vez reciben un manejo que no es adecuado. Por eso en Keralty la salud mental es una prioridad, es un objetivo estratégico, por convicción, por compromiso, por coherencia. Conocemos las necesidades de más de 500,000 personas en 8 países que padecen cualquier trastorno o problema de salud mental y hemos diseñado para ellos un modelo innovador, un modelo holístico que articula un ecosistema de servicios sanitarios, sociales, en trabajo armónico desde y con las comunidades para cuidar a lo largo de la vida, desde la prevención y la promoción de la salutogénesis hasta la rehabilitación. Pero también sabemos del poder transformador del conocimiento, de la innovación, de la evidencia, del liderazgo y el empoderamiento de nuestros equipos interdisciplinarios, de nuestros profesionales para cuidar y ser cuidados. Por eso hoy los queremos invitar a un proyecto lindísimo, al lanzamiento de los lineamientos informados en la evidencia para la prevención, el diagnóstico y el cuidado de las personas afectadas por la depresión. Un proyecto en el que han trabajado con compromiso un gran equipo, liderado por expertos metodológicos, con la participación de expertos clínicos, profesores, investigadores, expertos en cuidado, que han dado todo de sí para orientar las mejores decisiones en pro de la salud de nuestros pacientes. Transformamos el mundo de la salud para cuidar con excelencia, empoderando a millones de personas en el mundo a vivir una vida plena y saludable. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Nancy. Queremos dar paso a Natalie Ospina, quien es epidemióloga y miembro del Instituto Global de Excelencia Keralty. Adelante, Natalie. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ospina, yo soy nutricionista, dietista, epidemióloga clínica del Centro de Evidencia, Investigación e Innovación para Decisiones de Salud del IGEC y hoy vengo a abordar los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta para la realización de los estándares informados en evidencia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con sospecha de diagnóstico de depresión en primer nivel de atención.
Esta metodología consta de varios pasos. El primero, que es la priorización del tema en salud, en el cual nosotros recibimos la necesidad de estandarizar la práctica clínica para abordar aspectos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en personas adultas con depresión. Ante esto hicimos la conformación del grupo desarrollador, en el cual participó un especialista en psiquiatría y epidemiólogos del grupo, quienes definieron el alcance y planteamos las preguntas a resolver con este documento. Ya con esto resuelto, nosotros buscamos la información. En este caso orientamos la búsqueda a identificar guías de práctica clínica a través de las páginas web de compiladores y desarrolladores de guías, y también teniendo en cuenta los documentos que los clínicos referenciaron como importantes para este proceso. Una vez con esta lista preliminar, hicimos la selección por título, resumen y por texto completo de los documentos que cumplieran con nuestros criterios, principalmente que tuvieran un desarrollo metodológico predefinido, y estas guías fueron valoradas a continuación por nosotros dentro del grupo utilizando el AGRI2. Ya con esta valoración realizada, nosotros hicimos una priorización de esas guías que fueron mejor valoradas, que tuvieron un mayor alcance, es decir, que nos resolvieran más preguntas de nuestro interés y más recientes. Con esto en mente, nosotros y estas guías ya priorizadas, hicimos la extracción de las recomendaciones que fueran de nuestro interés, y en el caso de que estuvieran en inglés, hicimos la traducción y validación. Ya con esta extracción de información hicimos la elaboración del documento, que es la redacción de los estándares, y esta primera versión de los estándares ya consolidados la enviamos a revisión para un equipo multidisciplinario conformado principalmente por psicólogos, psiquiatras y personal administrativo, quienes nos hicieron llegar sus observaciones o sugerencias de ajuste o modificación. Ya con esta primera revisión citamos a un consenso de expertos que se hizo de manera sincrónica a través de una modalidad híbrida, donde se pudo contar con la participación de clínicos de manera presencial o virtual, y allí revisamos las recomendaciones o esos estándares que tuvieron algún disenso o que tuvieron alguna modificación, ya para consensuar su versión final. Una vez llegamos al acuerdo de esa versión final del documento, se hizo la selección de esos estándares clave, que fueron esos estándares que buscamos priorizar para el proceso de implementación, y una vez ya consolidado esta versión del documento, se pasa al proceso de diagramación. Es así que este documento cuenta con la siguiente estructura. De manera general se inicia con una introducción, luego se define el objetivo, el alcance, la metodología, y se mencionan los estándares, que fueron agrupados así en 4 capítulos, dependiendo de las subpoblaciones que se abordaron. Entonces se empieza con la población general, población adulta general, mujeres en periodo perinatal, adultos mayores, personas con condiciones de salud física y depresión, y dentro de cada capítulo se abordan las 3 principales dimensiones que mencionamos: diagnóstico, tratamiento, que incluye tratamiento farmacológico, no farmacológico, y seguimiento. También se reportó entonces la bibliografía, y se complementaron los anexos, los cuales desarrollan aspectos metodológicos en mayor detalle, o ahondan o especifican información que los estándares hacen referencia. Lo pueden encontrar allí en la versión de texto completo. Bueno, con los siguientes conferencistas abordaremos algunos aspectos de los estándares realizados, ya que fueron expertos clínicos que nos acompañaron durante este proceso. Nati, muchas gracias. Queremos dar paso a nuestros conferencistas, al resto de nuestros conferencistas que nos acompañan hoy para compartir sus conocimientos y experiencias, y quienes a través de su liderazgo y trayectoria nos guiarán en el entendimiento profundo de estos estándares, como les decía, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la depresión en adultos. Damos paso al doctor José Cepeda, quien es médico especialista en psiquiatría general de los Centros Médicos Keralty. Adelante, doctor. Bueno, primero quiero agradecer la invitación del IGEC para participar de este espacio, este encuentro académico Open Science. Para mí, como clínico y como líder del área técnico-científica de salud mental, psiquiatría y salud mental de centros médicos, es esencial poder tener esos espacios para llegar a todos los clínicos que pertenecen a la organización Keralty sobre temas importantes y relevantes como
tema de depresión, que es algo que está bastante vigente y que es necesario que hagamos y adoptemos estrategias cada vez más eficientes y efectivas para su detección oportuna y tratamiento de manera oportuna, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, no, realmente valoro estos espacios y quiero que se sigan haciendo. Y claro, pueden contar conmigo cuando necesiten y cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo a todos los que se conectan. Seguimos con este tema de depresión y vamos a hablar sobre la identificación temprana y esas estrategias clínicas que pueden utilizar el personal de la salud. Empezamos definiendo qué es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Que se caracteriza por dos cosas básicamente: la tristeza o una disminución en la capacidad de disfrute de actividades que antes resultaban placenteras, que se llama anedonia. Además de esto, se acompaña de síntomas de fatiga, o sea, cansancio, pérdida de energía, pérdida de interés por hacer las cosas, baja autoestima, una visión negativa sobre el entorno y sobre el futuro, pensamientos de muerte y de suicidio. Puede haber alteraciones de sueño, la más frecuente es el insomnio, puede haber cambios en el apetito, la más frecuente es la pérdida de apetito, y estos síntomas deben estar presentes por lo menos durante 2 semanas. Entonces, todo empieza con una evaluación clínica integral. ¿Qué compone esa evaluación clínica integral? Lo primero, debemos hacer un registro detallado de los síntomas, la evolución del cuadro y de los hallazgos durante la evaluación clínica. ¿Esto qué compone? Tenemos que hacer una caracterización de los síntomas y de la gravedad de los síntomas. Debemos hacer un recuento de cómo ha evolucionado esa enfermedad, cómo ha sido ese curso, ¿sí? Si esos síntomas han oscilado en el tiempo, si esos síntomas se han intensificado de manera progresiva, si se han mantenido estables, cómo ha sido ese curso de la enfermedad, el grado de deterioro funcional o de discapacidad, o sea, el impacto que están teniendo estos síntomas en el funcionamiento diario de esta persona. Tenemos que explorar cuáles son esos factores que afectan el curso de la enfermedad, qué recursos tiene esa persona a nivel familiar, social, para hacer frente a estas dificultades. Cuenta con una buena red de apoyo, es más bien una persona bastante solitaria, con pocos amigos, con poca familia. También mirar las dificultades que existen en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Ya sea con amistades, con la familia, con personas del trabajo. El estilo de vida incluye los hábitos, si esa persona practica algún tipo de ejercicio, de actividad física, si consume algún tipo de sustancia, si consume alcohol, si consume cigarrillo, que también duerme, cómo son esos hábitos de vida, las condiciones de vida de esa persona, en qué nivel socioeconómico vive, está trabajando, está desempleado, vive en una situación o en un contexto de violencia. Todos estos factores van a afectar el curso de la enfermedad. ¿Qué experiencia reciente o pasada de eventos vitales estresantes o traumáticos? ¿Sí? Si esa persona ha sido, digamos, cosas graves como antecedentes de abuso, de maltrato, o pueden ser cosas, digamos, más recientes o de pronto no tan graves en el contexto de, digamos, comparando con violencia, pérdida de un empleo, pérdida de un familiar. Ese tipo de situaciones también afectan el curso. Y tenemos que hacer, obviamente, una evaluación clínica que debe incluir el examen mental, ¿sí? Muchas veces el personal de salud nos centramos como en nuestra área, digamos, en nuestra especialidad o solamente en la parte física, y nos olvidamos de registrar dentro de nuestra evaluación los hallazgos en el examen mental. ¿Cuál otro componente? Vamos a indagar sobre los indicadores de riesgo para depresión, para suicidio, para otras patologías que pueden ser causa de estos síntomas y que no esté, digamos, directamente relacionada con la depresión, sino que sea manifestación de otra patología, o que además de la depresión exista una patología como comorbilidad que nos afecte la evolución y la respuesta a los tratamientos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a mirar qué factores de riesgo hay para depresión. Si hay una historia previa de episodios depresivos, ¿sí? Entonces no es lo mismo tratar un episodio depresivo único que un trastorno depresivo recurrente. Si hay historia de otros trastornos mentales, ¿sí? Hay muchos que coexisten. Muchas veces la depresión está asociada con síntomas de ansiedad o incluso con trastornos de ansiedad. Entonces el tratamiento y la forma en que lo abordamos va a ser un poquito diferente. La historia familiar de depresión, ¿sí? Si tenemos personas con historia familiar de depresión, pues es muy probable que esa persona tenga una depresión, ¿sí? O sea, el riesgo aumenta. Los problemas psicosociales como desempleo, separación, eventos estresantes también aumentan el riesgo de depresión. Historia de consultas recurrentes al sistema de salud. Personas que constantemente están consultando a los servicios de salud. Es importante que miremos
interroguemos sobre síntomas depresivos. El abuso de sustancias, ya sea el alcohol, el cigarrillo, a cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. Las personas con enfermedades crónicas, enfermedades como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades neurodegenerativas, inmunológicas, todas estas poblaciones hay que hacerle tamizaje para depresión. Personas en épocas con cambios hormonales, por ejemplo, cuando las mujeres están en embarazo o están en posparto o están en el periodo de la menopausia. Es importante hacerle estos tamizajes. Antecedentes de intentos de suicidio, obviamente hay que evaluar si estaban asociados a depresión, y exposición a violencia o abuso sexual, que es un factor de riesgo bastante importante para depresión y para muchos otros trastornos mentales. ¿Qué también vamos a buscar? El riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio vamos a mirarlo primero por la historia médica previa. Tenemos que mirar si ha tenido intentos de suicidio previos, especialmente aquellos de carácter violento, si ha tenido antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Las personas que tienen diagnóstico de trastorno de personalidad y trastornos de ansiedad tienen mayor riesgo. Las enfermedades crónicas o terminales también conllevan un riesgo de suicidio. Historia familiar de suicidio, obviamente. Los síntomas, si hay síntomas de anedonia, de desesperanza, como que la persona dice, es que no hay futuro, yo no veo cómo salir de esto, ¿sí? Eso es un indicador de que deberíamos interrogar sobre pensamientos de muerte y de suicidio. Si la persona experimenta ansiedad severa, sobre todo una sensación constante de intranquilidad o desosiego, es importante que evaluemos el riesgo de suicidio. Si ha presentado ataques de pánico, alteraciones en el sueño, dificultades para concentrarse, psicosis e ideas de muerte, o sea, que ha verbalizado, yo quisiera morir, yo quisiera no seguir viviendo, indaguemos sobre esos pensamientos específicamente sobre intención o planes de suicidio. En cuanto a los factores psicosociales, pues el hecho de vivir solo, el hecho de tener escaso apoyo social, la pérdida de seres queridos, el estado civil, sobre todo hombres, y el estado civil soltero, viudos o divorciados tienen mayor riesgo. Una edad avanzada, sobre todo hablan de edades extremas, tanto edades avanzadas como en el adulto mayor, tanto como en personas jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, son los que mayor tienen riesgo. Y que no tengan, que carezcan de un sentido de vida. Yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Si ya me han manifestado ese tipo de pensamientos, evaluemos el riesgo de suicidio. También es necesario descartar otras condiciones médicas, ¿sí? Si detectamos síntomas como síntomas físicos que no tienen, digamos, una explicación clara, hay pacientes que por diferentes circunstancias tienen dolor crónico, que se sienten constantemente cansados, que tienen, digamos, alteraciones en el sueño, que también hay consumo de sustancias psicoactivas o presentan síntomas de ansiedad, debemos comenzar a descartar otras condiciones médicas. Como les decía antes, no es lo mismo tratar una depresión sola que una depresión con ciertas comorbilidades o que esos síntomas aparentemente depresivos se deban a otra patología. Entonces, en esos casos hay que tratar la patología de base para mejorar los síntomas depresivos. Hay que considerar las siguientes enfermedades, cuadros demenciales, ¿sí? O trastornos neurocognitivos mayores, como se llama ahora, hiper o hipotiroidismo, cáncer de páncreas, enfermedad de Addison, tumores cerebrales, avitaminosis, desnutrición, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, por mencionar algunos. Son muchas de esas enfermedades que pueden manifestarse con síntomas muy similares a la depresión y tenemos que hacer el diagnóstico acertado. Obviamente, hay diagnósticos diferenciales también dentro de la parte de salud mental, y un episodio depresivo puede estar dentro del marco de un trastorno afectivo bipolar y el tratamiento es completamente diferente. No se utilizan antidepresivos, sino que se utilizan más bien otro tipo de medicamentos como moduladores de estado de ánimo, antipsicóticos, en fin, digamos, eso lo podemos hablar en otro momento, pero lo importante es eso, que hay que ser muy preciso en el momento de hacer el diagnóstico psiquiátrico, el diagnóstico en salud mental, también cuando ocurre asociado a abuso de sustancias psicoactivas o cuando se ve un trastorno de adaptación, pues digamos los abordajes son un poquito diferentes. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta? Establecer una hipótesis diagnóstica de acuerdo con el criterio clínico y soportado en las clasificaciones diagnósticas internacionales. Entonces, el diagnóstico de depresión es eminentemente clínico, ¿sí? Nosotros igual contamos con unas clasificaciones de enfermedades internacionales que tienen unos criterios bastante bien establecidos. Digamos, en Colombia, la que más ampliamente es utilizada para todo tipo de patologías es la clasificación internacional de enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud.
Actualmente estamos utilizando el CIE-10 y ya está saliendo el CIE-11 y se está adoptando progresivamente. Entonces, por eso les pongo los criterios diagnósticos de ambos. Realmente no hay unas diferencias significativas, la duración es prácticamente la misma, los síntomas, digamos, básicos o nucleares de la depresión son básicamente lo mismo. También ayudan los criterios a estadificar la gravedad del cuadro depresivo, si es leve, moderado o grave, también determinar si es un trastorno depresivo recurrente. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico. O sea, ustedes tienen su sospecha, evalúan, encuentran todos estos factores de riesgo, hacen su hallazgo, piensan en una depresión, ese va a ser su diagnóstico, lo contrastan con los criterios diagnósticos y dicen sí, efectivamente es una depresión, pero es el apoyo, el criterio clínico lo tienen ustedes. Y uno puede complementar esa evaluación clínica con escalas de tamizaje, ¿sí? Entonces, si uno sospecha la depresión, debe realizar un tamizaje con escalas que puede ser la PHQ-4, que tamiza tanto para depresión como para ansiedad, como el PHQ-9, que es para depresión. Si se sospecha o detecta riesgo de suicidio, indague por el espectro suicida, lo que hablamos antes. Hay que hablar si hay un plan, si hay una ideación, si hay un plan, si hay gestos, si hay intentos, si hay comportamientos, si hay intentos de suicidio abortados, si hay intentos de suicidio, se volvió el otro término, pero bueno, digamos todo tipo de intentos de suicidio. Y se puede complementar esa exploración con el uso de instrumentos como la escala de Sad Person, ¿sí? Que es una de las que recomienda el ministerio. Ahí está la tablita que les dice más o menos la descripción de cada una de estas tablas y cómo se puntúa. Adicional a esto, vamos a tener en cuenta que hay algunas poblaciones específicas que necesitan unas consideraciones o que hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en las mujeres en periodo perinatal hay que evaluar los riesgos psicosociales, ¿sí? En las primeras valoraciones de control prenatal hay que evaluar todos esos factores de riesgo como problemas económicos, de salud mental y apoyo social durante el embarazo y posparto. ¿Por qué, digamos, aquí cobra una mayor importancia? Porque nos va a afectar no solamente la vida, el estado de salud de la mamá, sino también del bebé que se está desarrollando, que luego van a ser en un entorno en que necesitamos que sea lo más favorable posible. Entonces, no son una sola persona, sino que ya estamos hablando de dos. Hay que evaluarla, ajustar la evaluación según las características culturales y lingüísticas, y eso aplica realmente para todo tipo de pacientes. Aquí también con mayor importancia, pero en todo tipo de pacientes, tenemos que hacer las adaptaciones, hablar en el lenguaje, respetar la cosmovisión de cada persona. Si necesitamos que alguien nos haga traducción simultánea, por ejemplo, porque no habla español o habla alguna lengua nativa, indígena, pues necesitamos tener a esa persona ahí que nos haga la traducción. Si de pronto utiliza lenguaje de señas, pues necesitamos el intérprete o por lo menos darle la posibilidad de que use el teclado para que escriba y nos exprese qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Uno de los instrumentos que está validado aquí en Colombia y que se utiliza y que se recomienda su uso es la escala de Edimburgo para detectar la depresión, ¿sí? En esta población. Una herramienta clave para detección de depresión en el periodo perinatal. Ahí están los puntos de corte y se puede aplicar en persona, se puede aplicar por teléfono, se puede aplicar por internet. Entonces, una llamadita desde las áreas de demanda inducida, se puede hacer el tamizaje de depresión y de pronto direccionar a esta persona de manera oportuna si necesita algún tipo de ayuda. En la evaluación prenatal, postnatal, pues en la evaluación prenatal debe ser lo más pronto posible y repetirla según necesidad, y la postnatal evaluar entre las 6 y 12 semanas y repetir durante el primer año. Actuar inmediatamente ante ideación suicida, esto es cierto para esta población, pero para todo tipo de población también aplica. En el adulto mayor, entonces en el adulto mayor tenemos que pensar que la depresión debe considerarse un síndrome geriátrico, ¿sí? Que está asociado a factores como el deterioro cognitivo, problemas de sueño y trastornos neurocognitivos mayores en algunos casos. ¿Qué factores de riesgo para depresión en el adulto mayor? Pérdidas, digamos, ya con a la edad que viven estas personas, pues muchas personas comienzan a fallecer a su alrededor, amistades, familiares. Entonces, esa situación aumenta el riesgo de que presenten cuadros depresivos, el aislamiento social que a veces viven muchas personas adultas mayores, el curso de discapacitante de algunas enfermedades crónicas que suelen presentarse en este grupo de edad. Es importante evaluar estos síntomas o hacer el tamizaje de estos síntomas depresivos en todos los adultos mayores, pero especialmente en aquellos mayores de 80 años. Para eso se utiliza una herramienta que se llama la escala de Jesabach
o escala de depresión geriátrica. Ahí más o menos les digo cuánto es el punto de corte, y la idea también es descartar trastornos médicos antes de diagnosticar depresión, porque hay algunos, como les he mencionado antes, que pueden simular síntomas depresivos. Por ejemplo, hablamos de la pseudodemencia depresiva, y resulta que ese adulto mayor que de pronto está muy apático, aislado, solo, como desmotivado, puede ser que no esté deprimido, sino que esté empezando un cuadro neurocognitivo. Entonces hay que hacer el adecuado diagnóstico, porque como decía, el manejo y el abordaje es totalmente diferente. En personas con enfermedad crónica se debe hacer una evaluación integral que considere tanto los síntomas de depresión como el grado de deterioro funcional o discapacidad de la persona, secundaria precisamente a esa enfermedad crónica. Es importante informar a los pacientes y a la familia sobre los cambios de humor, ¿sí?, momentos de desesperanza e ideación suicida asociados con las enfermedades crónicas, como son enfermedades que persisten en el tiempo y que no es un solo duelo, sino que son varios duelos por diferentes situaciones que se van presentando, que el tratamiento que antes funcionaba ya no está funcionando, que a pesar del tratamiento la enfermedad igual está avanzando. Muchas de estas cosas van sucediendo, y también a lo largo de los diferentes momentos del ciclo vital, pues es importante tener en cuenta que estos cambios en el humor pueden presentarse, ¿sí? No todo es depresión, pero sí hay que estar muy atento si estos estados anímicos se salen como de lo esperado ante respuestas específicas dentro del curso de la enfermedad. Entonces, si ya comenzamos a detectar una depresión como tal, pues es importante tratarla. ¿Por qué es importante tratarla? Porque es que también nos va a alterar el curso de la enfermedad. Una persona con enfermedad crónica que además esté deprimida, pues tiene mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de hospitalizaciones y de otra serie de factores que afectan el curso de la enfermedad. También es importante descartar otras condiciones médicas o efectos secundarios de medicamentos antes de confirmar un diagnóstico de depresión. Hay algunos medicamentos que pueden presentarse o exhibir síntomas parecidos a la depresión o pueden inducir cuadros depresivos. Entonces, si es necesario hacer algún ajuste o cambio en el tratamiento precisamente para evitar esto, pues se debe hacer. Entonces, para concluir, hay unos puntos claves que quiero que se lleven. Y lo primero es: la depresión requiere una evaluación integral que considere todos estos factores que hablamos, factores de riesgo, la historia clínica, el entorno social del paciente, pero sobre todo que ustedes tengan la pericia para poderlos detectar, o sea, que tengan el chip, que tienen que buscar la depresión, que tienen que detectarla, y que si la detectamos y la tratamos a tiempo, nos vamos a evitar muchas complicaciones y vamos a mejorar la calidad de vida enormemente de nuestros pacientes. Recordar que se debe mantener en cuenta consideraciones especiales para poblaciones como mujeres en el periodo perinatal, como mencionamos, en el adulto mayor, en personas con enfermedades crónicas, adaptando la evaluación y tratamiento a sus necesidades específicas. Aquí no mencionaron niños y adolescentes, pero también es importante que adaptemos esto a esta población. Adicionalmente, quería comentarles que es clave que realicemos la psicoeducación tanto al paciente como a su familia sobre la depresión, que afecta su funcionamiento y las opciones de tratamiento disponibles, porque muchas veces hacemos todo el proceso de diagnóstico, hacemos el diagnóstico, y es importante que le expliquemos a las personas como: mire, lo que usted está sintiendo es consecuencia de un cuadro depresivo, ¿sí? No es porque usted no le ponga ganas, es que usted no es que esté, no sé, sea malagradecido con la vida, no, es consecuencia de esto. Y esto también les ayuda mucho a levantar ese sentimiento de culpa de por qué se sienten así, a pesar de que perciben que todo no tendrían por qué sentirse así. Es importante hacer esa reglamentación y esa educación con los pacientes y su familia. También informarles que existen varias modalidades de tratamiento, o sea, que se puede salir de esto, y es importante informar sobre la necesidad de remitir a un servicio de salud mental especializado cuando sea necesario. Entonces, cuando ustedes vean que esto ya es un cuadro grave, o que el riesgo, por ejemplo, de suicidio es inminente o es grave, pues deben remitir inmediatamente, o si, digamos, el cuadro es grave, pero no para ser remitido por urgencias, pues que se le maneje o se derive para que sea atendido de manera prioritaria por servicios de salud mental especializados, o si de pronto hay un poquito más de espera, pues se hace. Pero digamos, como que de acuerdo al criterio de lo que ustedes evalúen, pues van a tomar diferentes rutas. Y si se detecta riesgo de suicidio, brindar recomendaciones claras según el riesgo, que pueden incluir en algunos casos la hospitalización, sobre todo en esos casos graves. Entonces es importante: si ustedes detectan un riesgo de suicidio, deben informar a la familia por qué están remitiendo al paciente a urgencias, explicarle que esa es una estrategia precisamente para brindarle ayuda y para evitar algún tipo de desenlace fatal. Con todo esto, y por eso muestro esta última imagen, vamos a realmente traer la luz y despejar un poquito toda esa nube, todas esas oscilaciones, todos esos remolinos a nivel emocional que significa la depresión.
Muchas gracias por su atención y espero que disfruten el resto del webinar. Muchas gracias, doctor Cepeda. Damos paso a continuación al doctor John Alexander Castro, quien es psicólogo de nuestra Fundación Universitaria Sanitas. Bueno, buenas tardes. Vamos a compartir en este espacio algunos de los aspectos relacionados con las intervenciones no farmacológicas para el abordaje de la depresión. Yo soy John Alexander Castro Muñoz, soy psicólogo, magíster en psicología y actualmente candidato a doctor en psicología. Soy el líder del misional de investigaciones dentro de la Facultad de Psicología, Ciencias Sociales y de la Educación de la Fundación Universitaria Sanitas. Llevo pues muchos años en temas relacionados con docencia e investigación en salud, tanto desde la perspectiva de la promoción y la prevención, como en el caso del abordaje y la intervención ante las dificultades, que es el caso de esta presentación. La presentación que les voy a mostrar hoy está un poco más relacionada con las intervenciones no farmacológicas en el abordaje de la depresión. Para eso, al inicio voy a retomar algunos conceptos generales como descripción de la patología en términos muy generales, y luego voy a hablar de algunas de las intervenciones. Para ello, el recurso que voy a emplear es una actualización o una búsqueda, digamos, en una búsqueda de investigaciones encontré 3 revisiones sistemáticas en donde se ha puesto a prueba, a partir de la evidencia disponible de otros estudios primarios, la efectividad de estas intervenciones y al final algunas conclusiones generales. Entonces, para empezar, digamos que un poco antes de hablar de lo que es la depresión, habría que hacer una aclaración sobre algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de generar un diagnóstico. En la práctica clínica en general, incluso asociado a una guía que hemos desarrollado dentro del Instituto de Excelencia Clínica de Keralty, es importante tener en cuenta 3 niveles generales, tanto desde lo que plantea el DSM en su versión más reciente, el DSM-5, o el CIE-10, que son los 2 manuales que empleamos para el diagnóstico de enfermedades o de trastornos psiquiátricos y problemas de salud mental, que podemos encontrar pacientes con 3 niveles distintos de depresión: nivel leve, moderado o mayor. En el caso del diagnóstico leve, el número de intervenciones, por ejemplo, o qué tanto se considera dentro de la intervención acudir al uso de farmacología, prácticamente es nulo. Se acude únicamente a las intervenciones no farmacológicas, y ahí sabemos que el apoyo psicoterapéutico brinda unas herramientas importantes. Donde está el centro de la discusión para mirar cuáles son el tipo de intervenciones y su efectividad es en el caso de diagnósticos moderados o mayores. Esto depende de que, a partir de una serie de cuestionarios que empleamos como escalas de tamizaje, entre otras, se identifique que dentro de la tipología o dentro de la sintomatología, por decirlo de alguna forma, el paciente cuente con unos niveles importantes, por decirlo de alguna manera, que permite que quede clasificado en estos 2 niveles. Adicionalmente, a identificar que sea moderado o mayor o profundo, también aparecen algunas otras guías de práctica clínica. Habría que diferenciar entre los 5 tipos de trastornos que plantea el DSM-5. Por un lado, el trastorno de desregulación del estado de ánimo o de estado de ánimo disruptivo, donde encontramos personas que en su cotidianidad con frecuencia ven su estado de ánimo como abruptamente afectado, con una tendencia más hacia la disforia, que es la característica central de la depresión. De otro lado, el trastorno depresivo mayor, donde ya vemos unos niveles de disforia bastante pronunciados. El trastorno depresivo persistente o distimia, que puede no ser tan profundo en cuanto al nivel de agudeza de la disforia, pero sí constante, es decir, crónico, y como en unos niveles un poco como moderados, por decirlo de alguna forma, que desde la perspectiva del paciente resulta incluso más incómodo, porque puede ser que eventualmente le cueste trabajo diferenciar entre si se encuentra en un episodio depresivo o no, ya que está con unos niveles moderados, como lo mencioné. El trastorno disfórico premenstrual, específico en el caso de las mujeres, y el trastorno depresivo debido a algún otro tipo de condición médica, ya que las afectaciones a nivel de la salud física pues tienen implicaciones a nivel emocional, generalmente generando disforia por la percepción que tiene la persona de que se ha reducido su capacidad para ser autónomo. Entonces es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de la efectividad de estas intervenciones no farmacológicas, nos estamos refiriendo puntualmente a cuando se han puesto a prueba
en el caso de los 2 diagnósticos por nivel moderado o mayor. También para entender un poco más la depresión, quise plantearles esta diapositiva acá, y es que no solamente en el caso de este diagnóstico, sino en cualquier otro diagnóstico de tipo psicológico o psiquiátrico, es importante diferenciar entre 3 niveles distintos de afectaciones. Por un lado, el nivel neuronal es una denominación que hemos como consensuado dentro de la comunidad académica en los últimos años para referirnos a todo lo que implica el compromiso biológico detrás de la psicopatología. Encontramos, como lo acabo de mencionar, todo ese correlato biológico dentro del diagnóstico. En el caso de la depresión, puntualmente todas las afectaciones, por ejemplo, a nivel del funcionamiento de las regiones subcorticales, es decir, el cerebro límbico, el funcionamiento de la amígdala, los circuitos hipocámpicos, el funcionamiento en general del hipotálamo. Eso en cuanto a las estructuras a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, pero también afectaciones a nivel, por ejemplo, del sistema neuroendocrino, específicamente un incremento o reducción de la liberación de ciertos neurotransmisores o hormonas. En el caso, por ejemplo, de la depresión, una reducción en la liberación de endorfinas o serotoninas o todas aquellas que están, digamos, partícipes en mayor nivel cuando hay emociones positivas. La dopamina también la podríamos considerar, entre otras. Eso, digamos, para tener en cuenta lo que es la afectación biológica, y cuando hay afectaciones profundas en ese nivel, la farmacología es la que ha mostrado mejores efectos, por decirlo de alguna forma, porque hay una condición ahí biológica con un nivel de compromiso muy alto. En el caso del nivel psicológico nos referimos más a la experiencia personal que tiene la persona asociado a esa condición biológica, que es donde la intervención no farmacológica apunta, esa percepción individual a nivel de lo que es la intervención tanto de las emociones para aumentar las emociones positivas, es decir, aumentar o más bien reducir el nivel de disforia, aumentar la presencia de esas emociones positivas, pero adicionalmente se ha encontrado que en el caso de la depresión, desde la experiencia personal, específicamente a nivel de los procesos psicológicos involucrados, hay una reducción, por ejemplo, del funcionamiento de la memoria o de la capacidad de procesamiento de información en formas un poco más sofisticadas, por decirlo de alguna manera. Entonces las intervenciones de las que estamos hablando, de las que vamos a hablar en este espacio, están enfocadas en intervenir el aspecto emocional y el aspecto cognitivo, que están ubicados desde ese nivel psicológico y que en consecuencia, como los 3 componentes están interconectados, pues generará algún tipo de transformación también a nivel neuronal. No es posible que se genere un cambio en una esfera sin que consecuentemente, como son correlatos, no se genere en el otro. Y a nivel psicosocial estaríamos refiriéndonos más a las implicaciones dentro del contexto de las relaciones interpersonales que se ven afectadas como consecuencia o asociado, porque no siempre es fácil establecer dónde está el punto de partida, por eso también podemos decir asociado a las variaciones en los otros 2 niveles. Entonces eso, digamos, un poco como para tenerlo claro en este punto. A partir de eso, las intervenciones que tradicionalmente se han empleado como no farmacológicas las voy a ir mencionando en la medida en que se refieren a ellas las revisiones sistemáticas recientes sobre su efectividad. Estos 3 documentos que están acá, y al finalizar, después de que ustedes tengan acceso a los videos, voy a dejar mi dirección de correo. Quienes estén interesados en tener acceso a estos estudios me pueden escribir, yo se los comparto. Sin embargo, con los títulos a través de bases de datos especializadas también pueden tener acceso a estos informes. Yo les voy a compartir un poco más como una interpretación que hago de lo que ellos han encontrado. Entonces tenemos estas 3 revisiones sistemáticas en donde se ha puesto a prueba la efectividad de las intervenciones no farmacológicas, tanto en el caso de la intervención enfocada en la disfunción cognitiva o en la pérdida de habilidades a nivel del funcionamiento cotidiano. De otro lado, la efectividad de estas intervenciones en el caso de pacientes hospitalarios, que es donde se encuentran frecuentemente los que tienen diagnóstico de depresión profunda. Y finalmente, la revisión sistemática sobre la efectividad de estas intervenciones en el caso de pacientes con depresión, independientemente del tipo de afectación en la que se esté enfocando la intervención, sea cognitiva o emocional, e independientemente de que estén en condición de paciente hospitalario o no. En síntesis, dentro de las que encontramos más empleadas a nivel de la población en general para tratar de intervenir la afectación cognitiva, encontramos estas 2. Por un lado, la terapia de remediación cognitiva, que también tiene una denominación como de enfoque de remediación neuropsicológica educativa, con la sigla NEAR por sus iniciales en inglés.
Es un tipo de intervención que está enfocado en el uso de estrategias compensatorias para incrementar las fortalezas cognitivas y en esa medida optimizar el desempeño. Este tipo de intervención entonces está caracterizado porque a la persona se le ponen tareas para estimular de alguna forma la función cognitiva afectada, y lo que se ha encontrado como resultado de la revisión de su efectividad es que mejora significativamente la memoria de evocación que se ve afectada en el caso de la depresión moderada o profunda, y también incrementa la retención de información porque mejora la reducción que la depresión ha generado en los procesos atencionales. Entonces, eso digamos en cuanto a ese tipo de intervención. Y otra de las que se ha empleado frecuentemente como estrategia no farmacológica incluye el uso de programas computarizados para reentrenamiento cognitivo, a propósito, por ejemplo, de los desarrollos que se han encontrado a través del uso de inteligencias artificiales, entre otras. Respecto a la efectividad de estas intervenciones, que en términos muy generales tienen que ver con que a la persona se le expone algún tipo de entrenamiento orientado, por ejemplo, por un ordenador o por un computador, lo que se ha encontrado es que pueden ser funcionales para incrementar nuevamente la atención, para reducir las afectaciones a nivel del aprendizaje verbal, es decir, porque a veces este se ve afectado cuando el estado de ánimo está en condición de disforia. También han mejorado el funcionamiento de la memoria, tanto corto, mediano o largo plazo, y todas sus variaciones en cada uno de estos dos términos, dependiendo de la afectación a nivel temporal, el funcionamiento psicomotor y en general las funciones ejecutivas, que son todas aquellas funciones cognitivas y neuropsicológicas involucradas en los procesos de planeación. En ambos casos se ha encontrado adicionalmente que reduce los síntomas depresivos emocionales como si se tratara de un efecto secundario o colateral, específicamente reduciendo pues el nivel de qué tan aguda está la disforia. De otro lado, en cuanto a las intervenciones no farmacológicas en el caso de pacientes hospitalarios con depresión moderada o severa, en esos dos grupos que mencionábamos al inicio, la terapia cognitivo-comportamental pues ha sido la que por excelencia se ha empleado. Se denomina cognitivo-comportamental porque emplea tanto estrategias en las que se busca como reconfigurar, por decirlo de alguna forma, o transformar el patrón de interpretación que la persona tiene frente a lo que le ocurre, a partir de llevar al individuo a que desarrolle cierto tipo de conductas, cierto tipo de prácticas controladas. Entonces, esta terapia es la que ha mostrado mejores resultados en estos pacientes, especialmente en estos dos tipos específicos de intervenciones. Por un lado, cuando el énfasis está enfocado, valga la redundancia, la intervención está enfocada más bien en el tratamiento por incremento del ejercicio o de la activación comportamental, es decir, incluir dentro de la rutina comportamental actividad física, como de entrenamiento, por ejemplo. Esto ha aumentado el nivel de liberación a nivel del sistema neuroendocrino de ciertos neurotransmisores, como la dopamina, entre otras, que reducen los síntomas depresivos, y se ha encontrado que en el caso de estos pacientes puede ser un tipo de intervención altamente costo efectivo porque el cambio es bastante rápido. Lo que pasa es que requiere de una constancia para que no se reduzca el efecto, porque pues es rápido pero no perdura en el tiempo. De otro lado, otra de las que se ha considerado como variantes de la terapia cognitivo-comportamental en este contexto es la cronoterapia, que se entiende como un cambio que hay en las condiciones del entorno por la presencia de un estímulo. Generalmente usan, por ejemplo, el incremento de la luminosidad por los efectos que tiene a nivel biológico del correlato neuronal, y también en ocasiones el uso de placebo. Sin embargo, se ha observado que no tiene un efecto significativo. Ahí habría que pensar en más investigaciones y en considerar otras alternativas. En el caso de la depresión, cuando esta se encuentra en el caso de la depresión bipolar, que era uno de los 5 diagnósticos que les mostraba al inicio en la primera diapositiva, basado en el DSM-5. Finalmente, en la última de las revisiones sistemáticas, que incluye la efectividad de las intervenciones independientemente de que sea sobre lo cognitivo o sobre lo emocional, e independientemente de que sean pacientes hospitalarios o no, pero sí en el caso de condición de depresión moderada o profunda o severa. Esta gráfica me parece que es muy diciente, quería compartírselas, que muestra los diferentes tipos de intervenciones no farmacológicas o eventualmente el uso de algo de farmacología. Y en esta gráfica, un poco para entenderla mejor, en el lugar donde se encuentra el color gris, nos está mostrando el efecto de las intervenciones que están en el eje diagonal, que están todas de color blanco, respecto a qué tan efectivas son. Entre más arriba se encuentren, son más efectivas,
Y por otro lado, en la franja de color azul, está mostrando que tantos efectos colaterales, de pronto no tan afortunados o que le representan un costo significativo a la persona por el esfuerzo que demandan, que tanto produce ese tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la terapia cognitivo-comportamental, específicamente las terapias de tercera generación, como el mindfulness, que son ejercicios de atención plena, se ha encontrado que son las que ubicamos en la esquina superior izquierda, es decir, la mejor o la más efectiva, es con la que se han encontrado mejores resultados. Aquí dentro de esta gráfica, adicionalmente, en cada uno de los cuadros que están de color rojo o amarillo, el color rojo o amarillo se refiere a la cantidad de intervenciones que se requieren, siendo en el caso del color rojo cuando se requiere de menos cantidad de sesiones y amarillo cuando se requieren de más. Los cuadros, las cruces y los asteriscos se refiere a el tipo de investigaciones que soportan su efectividad, si son ensayos clínicos controlados o si son estudios observacionales. Los clínicos controlados son aquellos que tienen 1, 2 o 3 asteriscos. En ese orden, el siguiente tipo de terapia que ha mostrado efectividad son las terapias biológicas, que acuden pues nuevamente al uso de farmacología, cuando sobre todo se trata de pacientes con diagnóstico de depresión severa. Luego la terapia cognitivo-comportamental tradicional es la que sigue en ese orden, seguido por las terapias computarizadas enfocadas más en lo cognitivo, como las que veíamos en la primera revisión sistemática. Luego las terapias interpersonales o la psicoterapia tradicional, que estaría como en un lugar intermedio, junto con la naturopaticoterapia, un poco como por traducirlo de la forma más literal. Y finalmente encontramos dentro de las menos eficientes y con más costo para el paciente, la psicoterapia dinámica, que se refiere, por ejemplo, a las intervenciones con enfoque más de tipo psicoanalítico. No significa que no sean eficientes y que no logren un efecto importante, sino que probablemente en el caso específico de lo psicoanalítico, que desde la psicología reconocemos también sus bondades, puede ser que se deba a que los criterios que estableció este estudio para determinar su efectividad están incluyendo dentro de otras el tiempo, y sabemos que las intervenciones psicoanalíticas, psicodinámicas, son intervenciones prolongadas en el tiempo, y parte de su argumentación es que producen cambios más significativos, profundos, pero requieren de todo un ejercicio psicoterapéutico, psicoanalítico un poco más profundo. Pero pues desde el criterio de tiempo estarían viéndose negativamente afectadas. Luego la actividad física por sí sola, sin ningún tipo de orientación, es decir, concentrada únicamente en la activación física. Finalmente, y llama la atención, el uso de los antidepresivos, es decir, toda la parte farmacológica ha mostrado no tanto un cambio efectivo en el tiempo y sí un mayor costo por todas las consecuencias, efectos colaterales a nivel biológico que producen. Y finalmente todos los esfuerzos adicionales que hay por el control específico de la sintomatología sin ningún tipo de intervención psicoterapéutica. Eso en términos generales, es decir que analizando los tipos de intervenciones que hay no farmacológicas, la terapia cognitivo-comportamental con énfasis en el mindfulness, que son las terapias de tercera generación de atención sostenida, junto con la psicoterapia, serían las dos intervenciones que han mostrado mejores resultados dentro del conjunto de las que no son farmacológicas. Bien, entonces esa sería como en síntesis las intervenciones más frecuentemente empleadas en el caso de aquellas que no son farmacológicas, incluso considerando el efecto de las farmacológicas. Les dejo mi correo electrónico en caso de que quieran tener información adicional, y también si quieren acceder a los estudios que les mencioné de manera un poco más detallada, se los puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Y para finalizar, nos acompaña el doctor José David Telles, quien es psiquiatra de la Clínica Colsanitas, especialmente de la Clínica Universitaria Colombia. Adelante, doctor. Listo, buenos días a todos. Hoy hablando desde el Instituto Global de Excelencia Keralty, específicamente de la guía de práctica clínica que hicimos y se trabajó de depresión, pues para el personal asistencial en salud, y que tengamos claros por lo menos algunos lineamientos farmacológicos del tratamiento antidepresivo para los diferentes tipos de depresión que plantea, pues obviamente el DSM, el CIE-10, y que retomamos acá en la guía de práctica clínica. Mi nombre es José David Telles, soy coordinador de salud mental de la Clínica Universitaria Colombia, el coordinador del posgrado de psiquiatría de la Fundación Universitaria
Sanitas, y para mí es un gusto hablar del tratamiento farmacológico para la depresión. Y vamos a arrancar específicamente en unos de los ítems que planteamos en la guía de práctica clínica, y son las preguntas que se hacen alrededor del uso de antidepresivos. Entonces, si miramos las preguntas, de verdad son muy importantes y son claves. Por ejemplo, esta: ¿cuál es la razón que apoya ofrecer los medicamentos? ¿Yo por qué voy a tomar la decisión del inicio de un antidepresivo? ¿Y qué debo tener claro a la hora de iniciar un antidepresivo? Digamos que en el uso de los antidepresivos, la decisión se toma porque hay un compromiso importante de la funcionalidad de la persona. Está comprometido todo lo que tiene que hacer, sus compromisos en la casa, sus compromisos laborales, sus compromisos sociales, sus compromisos consigo mismo, lo que nosotros decimos el ABC de la persona está comprometido, su autocuidado, y eso dice: requiero aquí una ayuda farmacológica para que esta persona tenga un tratamiento integral asociado a la psicoterapia, asociado a las diferentes intervenciones familiares, sociales y la psicofarmacológica, para que pueda salir adelante lo antes posible. Entonces, ya una vez yo determino, listo, tengo que empezar un antidepresivo, debo iniciar un antidepresivo, ¿qué efectos puede tener el antidepresivo que voy a seleccionar? Y tiene que ver en mucho con su mecanismo de acción sobre cierto tipo de receptores. Entonces, debo conocer bien los antidepresivos y cuáles serían las recomendaciones y las contraindicaciones y los efectos secundarios para tomar la decisión acerca de este antidepresivo. ¿Qué opciones de antidepresivos tengo? Pues los básicos en Colombia: antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los de acción dual, que son inhibidores tanto de la recaptación de serotonina como de noradrenalina. Algunos logran tener algo de agonismo dopaminérgico, y eso va determinando que, dependiendo del receptor donde actúe, tomaré la decisión y por cuál empezar. ¿Cuándo será la siguiente revisión del paciente una vez le inicio el antidepresivo que se haya seleccionado? Más o menos al mes, porque antes de ese mes yo no puedo esperar una adecuada respuesta antidepresiva. Tengo que tomarme ese tiempo y en ese mes tener dosis terapéuticas del antidepresivo. Siempre recomendarle al paciente que cuando va a iniciar este antidepresivo, durante ese mes es diario. Digamos, por ejemplo, si uno empieza fluoxetina, 20 miligramos, que es de lo más frecuente, o sertralina, 50 miligramos, siempre van en la mañana después del desayuno, porque sabemos que generan insomnio, y ahí estamos hablando de los efectos secundarios. Si genera insomnio, debe ir en la mañana, porque si se lo toma de noche, pues la persona va a quedar como un bombillo. Entonces, definitivamente van en la mañana y tiene que ser diario. No sirve que la persona diga: ay, como me siento hoy bien, entonces hoy no me lo voy a tomar, y el día que amanezco entonces muy triste, entonces ese día me lo tomo, o me tomo 2 para reponer el día anterior. No funciona de esa manera. Para que se logren los niveles terapéuticos del antidepresivo, se debe tomar todos los días, teniendo claro que ningún antidepresivo genera dependencia, o genera adicción, o genera sintomatología como peace and love, y que se va a sentir súper bien, y que, mejor dicho, le va a cambiar su forma de ser. Absolutamente nada de eso pasa. Y es tener muy clara la información que se le brinda al paciente, porque, como se ve en otros apartes de la guía, la adherencia al tratamiento es supremamente importante. Tanto la adherencia a la psicoterapia como la adherencia a antidepresiva. Entonces, por eso, dentro de las preguntas que están acá, ¿cuánto tiempo se requiere para alcanzar el efecto antidepresivo completo? Digamos que ahí sugiere que 4 semanas. No se logra el efecto antidepresivo completo. Empieza a haber una mejoría una vez se inicia el tratamiento farmacológico,
más o menos a las 4 semanas. Y esa mejoría empieza por su parte motora, como por el deseo de hacer algunas cosas, como la recuperación de la energía. Pero que yo espere una respuesta sobre su componente emocional, sobre la posible tristeza, melancolía, apatía de las cosas, eso es más o menos a la semana 6ª. Y que la cognición depresiva, o sea, las ideas de muerte, de suicidio, de desesperanza, de culpa, de minusvalía, que es lo que me plantea la cognición depresiva, eso me va a llevar más o menos 8 semanas. Entonces, para poder hablar, que haya una respuesta inicial, a la 4ª semana yo ya sé si el antidepresivo me está funcionando o no, o si debo tomar otra opción, adicionar otro medicamento o titular la dosis del medicamento que empecé. Pero para decir tengo una respuesta antidepresiva completa, o sea, con control total de síntomas, son más o menos 8 semanas. Eso para que cuando empecemos el tratamiento, seamos claros con el paciente, que no se vaya a desanimar con el tratamiento antidepresivo, y al médico que inicie el tratamiento antidepresivo, que no se vaya a desanimar con el tratamiento antidepresivo, porque ya sabemos cuánto tiempo toma. Entonces voy a pasar hacia los antidepresivos como tal. Entonces, esto es antidepresivos tricíclicos, que es de los más frecuentes. Es importante tener en cuenta los efectos secundarios que puede tener un antidepresivo tricíclico. Casi siempre lo que debe predominar en la elección de un antidepresivo tricíclico es si hay algún efecto secundario de tipo cardiovascular. Si hay alguna arritmia cardíaca, si es una arritmia de nodo, o si es una hipotensión postural como lo tenemos ahí, claramente en adultos mayores es mejor no utilizar antidepresivos tricíclicos, no solo por la parte cardíaca, sino porque dentro de los efectos anticolinérgicos que presenta un antidepresivo tricíclico está el generar cuadros confusionales. Entonces, per se, un adulto mayor que tiene una depresión ya está vulnerable a presentar cuadros confusionales. Por la misma razón, si tiene comorbilidades, si tiene un compromiso orgánico, posiblemente se asocia a un delirium que ya es un compromiso a nivel de la esfera mental confusional. Y si le sumamos el efecto anticolinérgico del antidepresivo tricíclico, todavía más incrementamos el riesgo de cuadros confusionales, de delirium. Por eso en adulto mayor no es una buena idea. A eso sumémosle que dentro de los efectos anticolinérgicos está el estreñimiento, está la retención urinaria, está obviamente contraindicado en pacientes que tengan glaucoma. Dentro de lo que puede generar, de pronto crisis convulsivas no es lo más frecuente, hay otros que generan más riesgo de crisis convulsivas, pero digamos es algo que se debe tener en cuenta si el paciente ha tenido antecedente de epilepsia, pues obviamente estaría contraindicado. Dentro de los efectos secundarios no actúa solamente sobre los receptores anticolinérgicos, sobre los teniendo efectos anticolinérgicos, sino también efecto antihistamínico, de ahí que genere somnolencia importante. Por eso, a diferencia de los que mencioné como ejemplo hace un momento, los tricíclicos sí generan somnolencia y van predominantemente en la noche, generan ese efecto sedativo, obviamente incrementan el riesgo de caída, puede haber algo de aumento de peso. Y algo que hay que tener en cuenta, que es demasiado importante, la toxicidad, la dosis tóxica es muy cercana a la dosis tope terapéutica. Entonces, si la dosis tope terapéutica de una amitriptilina, aquí la tengo. Entonces, digamos que aquí dentro de las dosis, y voy a mencionar algunos antidepresivos, la amitriptilina más o menos tiene un efecto antidepresivo partiendo desde los 75 miligramos y una dosis terapéutica tope está más o menos entre 150 a 200 miligramos al día.
al día. Pero si pensamos en la dosis tóxica, ya está partiendo de los 350 miligramos. 300, 325, 350 miligramos. En los tricíclicos, como vemos con la amitriptilina, la dosis tóxica es muy cercana a la dosis terapéutica y es parte de lo que hay que tener en cuenta. Lo mismo, el otro que usamos con mucha frecuencia, imipramina, es un excelente antidepresivo, un excelente ansiolítico, es un excelente anti-TOC. Incluso tanto la amitriptilina como la imipramina, como la clorimipramina, la utilizamos muchísimo como manejo coadyuvante de dolor neuropático. Entonces tiene muchos beneficios, pero esos beneficios como tratamiento coadyuvante es a dosis bajas. En el tratamiento antidepresivo, si miramos acá las dosis, por ejemplo, de la imipramina, más o menos la dosis de la imipramina está entre 75, es decir, 50 a 200 miligramos, realmente 150 miligramos. Si imipramina no me da una respuesta en 150 miligramos, lo más probable es que la imipramina no me está funcionando como yo espero que me funcione. Y evaluando esto y retomando la diapositiva anterior, la dosis tóxica es muy cercana a la dosis terapéutica. Entonces es lo que hay que evaluar a la hora de iniciar un antidepresivo tricíclico. Los otros antidepresivos, los que tienen acción dual, entonces estos pues tienen un riesgo de hipertensión arterial que obviamente dentro de estos los que más se ha estudiado es la venlafaxina. La venlafaxina tiene una dosis antidepresiva de 150 miligramos y a diferencia de otros antidepresivos, la dosis ansiolítica, la que me controla la ansiedad, es de 75 miligramos. ¿Por qué digo que a diferencia de otros antidepresivos? Porque usualmente la dosis antidepresiva tiende a ser más baja que la dosis ansiolítica, pero en la venlafaxina es al contrario. La dosis ansiolítica es más baja que la dosis antidepresiva. Uno empieza a ver efecto ansiolítico en la venlafaxina en 75 miligramos y antidepresivo en 150 miligramos y se puede titular hasta 300 miligramos si uno no encuentra la respuesta. Y hay que mirar cómo sería esa titulación, pero siempre tener en cuenta que el efecto secundario de la venlafaxina, un efecto secundario como la hipertensión, es uno de los efectos secundarios más importantes de este medicamento. Y como en todos los antidepresivos, en la gran mayoría hay un compromiso muy importante del deseo sexual. La libido tiende a disminuirse. Puede generar anorgasmia. En algunos casos, no muy frecuente, eyaculación retrógrada. Entonces digamos que dentro de esos, aunque todos generan esa disminución de la libido, en gran medida, dentro de los que menos la genera es el bupropión. Vemos que el bupropión es el que buscamos utilizar dentro de estos antidepresivos duales cuando vemos que es una persona que tiene una pareja estable, que está en una fértil, que sexualmente pues es activo o activa. Entonces obviamente que esa parte no se vaya a ver comprometida. Entonces es otro efecto secundario que se nos suma a la decisión del uso de antidepresivos. Digamos que el otro efecto importante que se suma con el bupropión es que este sí disminuye de manera importante el umbral convulsivo. Entonces este sí me puede generar exacerbación de sintomatología convulsiva y obviamente estaría contraindicado a todas luces en pacientes que tienen antecedente de epilepsia. Lo otro, en el cual no se debe utilizar el bupropión, para tenerlo claro, en pacientes que tengan trastorno de la conducta alimentaria, sea cual sea, si es bulimia, si es anorexia, cualquiera, porque este disminuye de manera importante el apetito y termina exacerbando el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso en esos estaría contraindicado. También, al igual que algunos antidepresivos tricíclicos que pueden tener efectos anticolinérgicos, generando también resequedad de mucosas, el bupropión
como es activador y de acción dual, tiende a generar insomnio, náuseas. Digamos, es bastante importante en algunos efectos secundarios, pero es un medicamento, súper medicamento. Digamos, ese es como uno de los que los psiquiatras tendríamos como as bajo la manga. Cuando no hay respuesta a los otros, el bupropión tiene una indicación muy clara. Entonces aquí vemos algunos de las dosis, por ejemplo, de la venlafaxina, lo que mencionábamos, arrancan 75, puede llegarse hasta 300, bueno, algunos dicen que hasta 400 y pico, 375 miligramos al día. La duloxetina no la usamos tanto como antidepresivo, sin embargo tiene indicaciones en dolor neuropático y es un buen coadyuvante, así que puede ser una buena alternativa, pero no es por la que empezamos usualmente. Y la desvenlafaxina, que arrancaría un efecto terapéutico desde 50 miligramos, se usa mucho en mujeres que están en climaterio, que ya están empezando como en esta fase de alteración hormonal, que ya va a empezar la menopausia. Digamos que ahí logra tener indicación y logra una buena compensación de toda la sintomatología depresiva asociada a este periodo de la vida. También es buen antidepresivo, también es buen ansiolítico. Usualmente no arrancamos por ese antidepresivo, pero viene siendo una buena opción. Y los que más utilizamos, sí o sí, por lo menos en Colombia, son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que dentro de esos, y por eso paso de una vez a esto, está el escitalopram, que la dosis terapéutica es 20 miligramos. Si bien empezamos a veces con 5 miligramos, 10 miligramos, es para ver más la tolerancia al medicamento, que el paciente acepte la medicación, la tolere, porque como efectos secundarios puede tener algunos efectos gastrointestinales. En algunos casos hay que estar pendientes del QT, sin que sea tan frecuente. Es de los que menos interacciones farmacológicas tiene por su pobre interacción con la citocromo P450, entonces acompaña bien cuando hay comorbilidades y hay otro abanico farmacológico por parte del paciente. El escitalopram se vuelve en ese caso una buena opción. La fluoxetina siempre ha sido un excelente medicamento, tiene un buen efecto antidepresivo. La vida media de la fluoxetina es más o menos de un mes. Entonces, cuando se va a retirar la fluoxetina, que es otro de los efectos que uno tiene que mirar cuando pone el antidepresivo, ¿cuándo lo va a retirar? Al tener esa vida media, es un medicamento amable para ser retirado, a diferencia de la paroxetina y la venlafaxina, que sí pueden tener un efecto rebote importante. Entonces, siempre pensar que si se va a presentar ese efecto rebote en la mayoría de los antidepresivos, más o menos uno se demora quitando un antidepresivo, retirándolo, 1 mes, 2 meses, se puede demorar hasta 3 meses, no hay ningún afán, con tal que no haya reactivación de síntomas depresivos y casi siempre de ansiedad. Uno lo hace de una manera supremamente lenta. La fluvoxamina es un medicamento excelente, es uno de los mejores anti-TOC cuando se habla de trastorno obsesivo compulsivo, pero también tiene un buen efecto antidepresivo y funciona muy bien. Y la sertralina, que es uno de los que más utilizamos hoy en día, cuando se hace la apertura aquí en Colombia de poder utilizar más antidepresivos, pasamos de fluoxetina a sertralina con una muy buena respuesta de la sertralina. Siempre empezamos con 50 miligramos. Algunos pacientes no toleran los 50, pues se puede empezar con 25 miligramos y se titula cada 3 semanas se evalúa la respuesta para ver si hay una adecuada, con un adecuado control de síntomas depresivos. Y cada 3 semanas yo titulo de 50 en 50, llegando a un máximo de 200 miligramos. Y ahí ya evalúo si tuve una adecuada respuesta antidepresiva con la sertralina o no. Por eso no es válido cuando algunos esperan el primer mes, están en 50 miligramos y dicen no sirvió y suspenden de una vez la sertralina y agotan un excelente medicamento o lo descartan y no fue adecuadamente utilizado. Estos son los otros que, digamos, dentro de esos, la trazodona la usamos con mucha frecuencia, no como antidepresivo, sino más como inductor del sueño. La mirtazapina sí como antidepresivo y ansiolítico, funciona bien en adultos mayores.
a bajas dosis. Digamos que la respuesta terapéutica de la mirtazapina está entre 15 miligramos y 30 miligramos y funciona muy bien. Los otros ya vienen siendo segunda o tercera opción, como la gomelatina. Y también tienen muy buena respuesta antidepresiva. Entonces, digamos que dentro de las consideraciones, lo que les mencionaba hace un momento, los síntomas leves de síndrome de retiro o efecto rebote cuando retiramos el medicamento, la principal recomendación que hacemos acá, respaldándonos en las NICE del 2022, es se retira en un buen periodo de tiempo. No hay afán de quitar un antidepresivo, así el paciente diga, no, es que yo ya no quiero más, estoy desesperado con el medicamento. Por lo mismo, para que no lo tenga que volver a tomar, lo vamos a retirar muy lentamente, muy lentamente. Y eso nos va a tomar más o menos de 2 a 3 meses. Puede que uno lo pueda intentar en un menor tiempo, pero lo mejor es con paciencia. Es un promedio de 2 meses. Recuerden que no se retira antes de eso, o puede haber ese efecto rebote, reactivación de síntomas, y el paciente queda casado con el medicamento otros 6 meses o 1 año más. Teniendo en cuenta esto, muy lentamente este retiro, y es la recomendación que hacemos principalmente en estas recomendaciones de la guía. Ahora, quise dejar estas recomendaciones acá porque digamos que recomienda la terapia, la psicoterapia, la que esté más indicada obviamente a la experticia del psicoterapeuta. Dentro de las más estudiadas, pues la terapia cognitivo-comportamental, y no voy a profundizar en esto. Una terapia seria es más o menos de 18 a 20 sesiones, más de eso usualmente ya no tendría ningún sentido, tiene el efecto deseado, pero siempre, y si miran el último ítem, dice medicamentos antidepresivos, lo que se recomienda es que es terapia combinada. Solo psicoterapia no es suficiente, solo farmacoterapia no es suficiente. Se requiere psicoterapia más farmacoterapia. Y ahí es lo que todos los estudios dicen, que logra el mejor efecto antidepresivo en el menor tiempo posible, y es de lo que más evita recaídas. Por eso la terapia combinada, psicoterapia y antidepresivo, es fundamental. Por eso quería ponerles esta recomendación acá. Y finalmente, pues aquí está nuestro algoritmo, entonces nuestro flujograma, donde pues, qué tipo de depresión se presenta, y dependiendo de la depresión, pues se evalúa el tratamiento farmacológico. Entonces, si miramos acá, a ver si esto me deja, bueno, quería aquí ampliar un poquito acá, en depresión leve, ahí está. Entonces, si miramos, depresión leve, de entrada, no se usa tratamiento farmacológico. Entonces ya la parte que nos compete uno dice, bueno, es solamente un acompañamiento, alguna intervención psicoterapéutica, y la idea es que este paciente saldría sin tratamiento farmacológico. Si miramos ahí, depresión moderada a severa, ¿es importante remitir al especialista? Claro que sí, porque dentro de la depresión moderada a severa ya hay un riesgo que acompaña la depresión, y sabemos que es el riesgo de suicidio. Entonces se compromete su funcionalidad, pero puede tener un riesgo de suicidio importante. Y ante el riesgo de suicidio importante, que tiene que ser evaluado, usualmente se pregunta de manera directa si ha pensado en algún momento en el suicidio, en hacerse daño, en autoagredirse, y en cualquiera de esos que diga que sí, plantea un riesgo de suicidio, y ya después se mira qué tan estructurado está el riesgo de suicidio. Pero ¿por qué es importante esto a la hora de elegir el psicofármaco? Porque en esa fase antidepresiva que les comenté al comienzo, esas primeras 4 semanas, que mejora la energía, acuérdense que los pensamientos todavía no mejoran sino hasta la 8ª semana. Entonces, si mejora mi energía, pero todavía estoy pensando en suicidio, ahí es cuando se dice que incrementa el uso de antidepresivos
no en todos los casos, realmente son pocos casos, pero incrementa el riesgo de suicidio. Por eso, ese seguimiento, una vez inicio el antidepresivo, no porque haya riesgo de suicidio, sino porque tengo un trastorno depresivo que es el que determina que yo inicio un antidepresivo. No un paciente que tiene riesgo de suicidio le empiezo antidepresivo, porque de hecho dentro de las mayores causas de intento de suicidio no está el trastorno depresivo. Son situaciones de la cotidianidad, son circunstanciales, de hecho no son patológicas. Entonces la mayoría de intentos de suicidio que llegan a un servicio de urgencias no requieren antidepresivo, solo requieren un acompañamiento y una intervención psicoterapéutica. Pero si estamos hablando de depresión con un riesgo de suicidio asociado y tengo que empezar un antidepresivo, tengo dos opciones. Si veo que el riesgo es muy alto, pues tengo que remitir a una unidad de salud mental y hacer un acompañamiento mientras el efecto antidepresivo se logra y también disminuye el riesgo de suicidio. O tener una red de apoyo sumamente presente en el paciente que me dé garantías que puedo continuar ese manejo ambulatorio y se puede hacer. Entonces yo empiezo el antidepresivo, hay un acompañamiento y ahí yo sé que tengo supervisado al paciente y que el riesgo de suicidio también está controlado y está supervisado. Por eso ahí dentro de las recomendaciones vemos cómo se tiene que acompañar esa parte cuando hay riesgo de suicidio. Y si miramos más abajito, por acá, aquí, entonces podemos ver síntomas depresivos crónicos o distimia que también van acompañados acá con la depresión moderada a severa. Vamos a ver que confluyen en las opciones del tratamiento antidepresivo. Aquí cuando hay distimia o una depresión recurrente, un trastorno depresivo recurrente, pues parte de lo que se tiene que evaluar es qué tipo de tratamiento antidepresivo ha recibido, si ha tenido respuesta favorable o no, porque muchas veces han tenido respuesta favorable, el paciente terminó suspendiendo el tratamiento porque se sintió mejor y cuando retomamos el tratamiento antidepresivo buscamos iniciar otro. Entonces acá para finalizar y tener claro, fíjense en los tiempos en los que se evalúa la respuesta al antidepresivo, que lo dice muy bien el flujograma. A las 4 semanas de tratamiento farmacológico espera una respuesta inicial. De 4 a 6 semanas ya voy a tener una respuesta psicológica emocional. Recuerden que a la 8ª semana es cuando ya espero que haya un cambio de esquema de pensamiento. Y estas son las opciones que tengo de inicio de antidepresivo. Entonces, evaluemos. Lo más frecuente, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Lo que vimos, fluoxetina, 20 miligramos, sertralina, 50 miligramos, escitalopram, 20 miligramos. Con esos tres, que los tengamos claros y que evalúo la respuesta a las 3 semanas o al mes, estoy empezando un seguimiento adecuado, un tratamiento farmacológico adecuado, fortalezco la red de apoyo o en una unidad de salud mental, minimizando el riesgo de suicidio, y ahí estoy empezando un encuadre completo de mi paciente con un trastorno depresivo mayor. ¿Qué recomendamos también en las guías? ¿Cuáles podrían ser esos tratamientos coadyuvantes? Puede ser un modulador del estado de ánimo, como el litio o como el ácido valproico, que tienen también buena respuesta antidepresiva, y yo ahí tengo que evaluar el diagnóstico dentro de lo que recomendamos ahí. O estoy frente a una depresión bipolar o es una depresión monopolar que requiere solamente el tratamiento antidepresivo con un coadyuvante modulador del estado de ánimo. Si es una depresión bipolar, requiere ese modulador a dosis tope. Por ejemplo, litio. Si me voy a la dosis terapéutica, usualmente está entre 600 y 900 miligramos. Pero si es como tratamiento coadyuvante para una depresión como la que estamos hablando, con 300 miligramos es suficiente. Y ahí ya me da una respuesta que me ayuda al antidepresivo y se logra una respuesta antidepresiva favorable.
Los otros que pueden funcionar como tratamiento coadyuvante, que también los tenemos en la guía, son los antipsicóticos. Pero ¿en qué momento uso un antipsicótico como un tratamiento coadyuvante? Cuando también creo que la cognición depresiva, las ideas depresivas que acabamos de mencionar, muerte, suicidio, desesperanza, culpa, minusvalía, están casi que llegando a un punto delirante, o ya puedo definir que son ideas delirantes, que son irreductibles, que no me responden a nada, que a pesar del antidepresivo no estoy teniendo la respuesta y que posiblemente ya estoy en una idea delirante, o sea, un componente psicótico dentro de la depresión. Ahí contemplo la posibilidad del antipsicótico. ¿Qué antipsicótico? Los que recomendamos en la guía. Risperidona, de 0.5 a 2 miligramos en 24 horas. Olanzapina, de 5 miligramos a 10 miligramos, con las mismas cada 24 horas. ¿Y cuándo se retira el antidepresivo? Cuando ya haya un adecuado control de la sintomatología depresiva, cuando se considera que fue sintomatología psicótica, se controla la sintomatología psicótica, se retira el antipsicótico y se continúa solamente con el antidepresivo. Digamos que eso en términos generales son las recomendaciones que hacemos en esta guía de práctica clínica que desarrollamos acá en la organización, y tener en cuenta obviamente poblaciones especiales. Digamos que definitivamente las mujeres en embarazo no se usa paroxetina, no se usa ácido valproico, son teratogénicos. Los antidepresivos indicados en mujeres en gestación es citalopram y sertralina, y cuando están lactando, sertralina, en las dosis que ya mencionamos. Y eso sería como lo más importante, y un abrebocas y una invitación a que revisen la guía, se empapen de la guía de práctica clínica que desarrollamos para los diferentes trastornos depresivos. Que tengan un buen día. Bueno, doctor Telles, muchas gracias. Con esta intervención concluimos así esta valiosa jornada que la hemos denominado En Camino hacia la Excelencia Clínica, agradeciendo la dedicación y participación de cada uno de ustedes. Esperamos que estas herramientas, las perspectivas y los conocimientos que hoy se compartieron impulsen la labor de todos y refuercen nuestro compromiso en brindar una atención de calidad y centrada en el paciente. Gracias por hacer parte de este encuentro y nos vemos en próximas sesiones para continuar aprendiendo y creciendo juntos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn y YouTube, en nuestro canal de Open Science. Hasta pronto.